Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Este es el Primera Plana de un día 29 de octubre, viernes, cuando lo emitimos, aunque como saben es un programa que también se emite en radiodifusión, en difusión durante el fin de semana. Vamos a hablarles hoy de un acontecimiento, de un hecho ocurrido esta madrugada. Esta madrugada nos dejaba Marcelino Camacho, líder histórico del sindicalismo español, 14 años de cárcel y 13 exiliado por sus ideas políticas, por su defensa de los trabajadores. Un hombre del que si hay alguien que de verdad le conoce, por lo menos en Asturias, es nuestro invitado de hoy. Es habitual contertulio de esta casa, pero además en esta ocasión, en este día, se ha convertido en cronista, podríamos decir, por su relación con Marcelino Camacho. Nos referimos a Emilio Huerta Triqui. Emilio, bienvenido. Muy buenas noches. Como saben, Emilio Huerta fue secretario general de Comisiones Obreras en Asturias. ¿En qué años, Triqui? Bueno, y secretario general fui del 81 al 94 que dimití para marchar a Siesa, pero había estado 8 años, 7 años, desde el 75 de secretario de organización, tanto con Gerardo Iglesias como con Francisco Javier Suárez, lo que me implicó estar en el Consejo Confederal con Marcelino Camacho esos primeros años y luego en la Comisión Ejecutiva desde el 81 hasta el 94 que yo marché. Él siguió un año más de presidente, porque él, aparte de dejar la Secretaría General cuando entró Antonio Gutiérrez, quedó todavía de presidente de TALE y participó hasta el 95, pero también coincidiendo con él en el Comité Central en la época de Carrillo, del propio Gerardo Iglesias y de Anguita, porque él era miembro también del Comité Central y del Comité Ejecutivo del partido, y yo coincidí con él en esas fechas también. Hemos perdido, Triqui, a un hombre con una calidad humana y muy diferente, desde luego, de los actuales sindicalistas, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo creo que con Marcelino Camacho marcha lo que es el icono fundamental y la referencia de comisiones obreras, principalmente, pero también del movimiento obrero de este país, ¿no? O sea, yo creo que quedan pocos ya dirigentes sindicales con ese marchamo. Posiblemente en la UGT pues nos quede todavía, y que sea por muchos años Nicolás Redondo, pero ya no quedan hombres de la casta, y sobre todo la de Marcelino Camacho, que ha sufrido en sus carnes, pues como has dicho en el preámbulo, pues bueno, 14 años de cárcel, deportaciones, muchas vejaciones, ha tenido una lucha que además no podemos considerarla solamente en el movimiento obrero, que lo fue en lo fundamental, pero también en el campo político y sobre todo un papel fundamental en la transición. Hay que ser conscientes que durante la transición quien ha dirigido al movimiento más potente de movilización, tanto en fábricas como en la calle de este país, era Comisiones Obreras, más allá del Partido Comunista, más todavía que el Partido Comunista, ¿no? Aunque él era un convencido comunista. Y por lo tanto eso estuvo en manos de Marcelo Camacho, y Marcelo Camacho tuvo mucha ponderación en que no se desmadrase, por entenderlo de una forma más simplista, cierta movilización, un ámbito de movilización que podía ser en cierto momento peligroso. Hay que recordar que los movimientos de sable que anunciaba Suárez, y luego ya vimos que vino el golpe, se confirmaron con el golpe, bueno, pues correrían todavía riesgos. Yo creo que a Marcelo Camacho hay que reconocerle toda esa labor importantísima como hombre que luchó por las libertades, por la democracia y por los intereses de los trabajadores, incluso anteponiéndolos a veces a su propio partido, porque no todo fueron rosas. Hay que saber que hubo, como él decía, hay vientos de fronda. Hubo un momento determinado donde él encabezó, y muchos lo seguimos, pues el salvaguardar la independencia del sindicato y que no corriésemos riesgos de que se transformase en un momento dado de correa de transmisión del Partido Comunista. Y en la época de Santiago Carrillo, bueno, pues hubo algunos problemas que salvar, e incluso Marcelino no estaba muy de acuerdo tampoco con todo lo que se aceptó en un momento determinado de los estatutos de los trabajadores. Uh-huh. ¿Cómo era? Tú que te relacionaste con él, ¿cómo era Marcelino Camacho? Era un hombre, pues, un espartano práctico, o sea, se pasaba en la moderación de sus quehaceres diarios con la familia. Marcelino Camacho vive todavía en un cuarto piso, porque es en Carabanchel, que yo no sé si lleva 40 años ahí, o sea, no ha cambiado de casa, una casa, bueno, pues que las condiciones de vida no son las más favorables para gente que es
es mayor, como Josefina, que es de años, pero yo creo que él en su cabeza, para que no dijese o no eso, y además el dinero no le iba para nada, no pensaba en el dinero, él, lo de él era la lucha, era la pelea, era defender a los trabajadores, era un hombre que le gustaba el asambleísmo de fábrica, la comunicación directa. Es más, yo me recuerdo que en la época mía de secretario de organización, que tenía que ser el que le preparaba los viajes de venida aquí, por ejemplo, la primera vez que bajó a la mina, bajó con Gerardo Iglesias, secretario general, yo de organización, a la mina de la Camocha, que por cierto, él oía hablar de los talleres, y como era un hombre de Perkins, de tornero, pues él pensaba que iba a haber un taller ahí, el taller que hablábamos de la minería que era, y le preguntaba, ¿pero dónde está el taller? ¿Dónde está? Bueno, hubo que explicárselo, que no era el taller que él esperaba. ¿Qué quiero decir? Que no quería... Él no le gustaba ir a los hoteles, entonces lo teníamos que buscar pues a la casa de un camarada, de un compañero de comisiones, para quedar. Él quedaba mucho mejor ahí, se levantaba, claro, el problema es que se levantaba muy temprano a hacer gimnasia, él se cuidaba mucho a hacer gimnasia y a tomar, tenía que tomar todas las mañanas, solía tomar un zumo de limón para la garganta. Él padecía como yo, que no sabemos hablar funcionando con el diafragma y usamos la garganta. Claro, la garganta en épocas de mítines, de muchas asambleas, termina machacándose, y entonces él, pues, él se cuidaba, ¿no? Yo no me cuidaba, cuando me llegaba la época pues quedaba sin voz, y él en eso era, quiero decir, espartano para todo, no sabía lo que era el mundo de un poco de la diversión y demás, pues no. Yo creo que disfrutó un poco con los nietos a última hora, pero poca cosa, ¿no? Y yo creo que además ahí hay que destacar el papel de sacrificio de esa mujer, claro, porque de Josefina. Arrastraba a la mujer en su tipo de vida, ¿no? A pobre Josefina, pues aguantar los mítines, tostones y tal, porque la mujer, claro, no es la dirigente. Claro. No es la dirigente. Y además tenía que soportar esa vida espartana que él quería seguir claro, que llevando. Tampoco, que ella tendría derecho a disfrutar un poco más, el poder. Marcelino andaba y era el secretario general, que los dirigentes sindicales de Europa, europeos, cuando venían, y algún paseo de dar por Madrid, bueno, porque lo pedían ellos, querían un poco conocer la ciudad, porque Marcelino esas cosas pasaba. Marcelino era capaz de estar enrollado 20 horas hablándote de lo mismo, del movimiento obrero, de la historia de la fábrica y de lo más, de lo mundano de ver, pues era tal. Bueno, pero alguna vez tuvo que tener algún compromiso, y claro, siempre hay algún bárbaro, y una ocasión por Madrid, claro, algún bestia le hizo algún insulto y tal, y los otros quedaban asustados porque no llevaban ni escolta, no tenía escoltas, él salía sin manera con pues el compañero que lo llevaba, el chofer y demás, y bueno, que había un 127 que no valía ni para andar por nada, ¿no? Él no quería nada que pudiera parecer un signo ostentativo ante los trabajadores, no, él quería dar un ejemplo, ya no. Por eso era de los dirigentes sindicales de aquella época, que decía que para ser un buen dirigente sindical lo primero que pasaba era por ser un buen trabajador en la fábrica, que fuera respetado la persona en la fábrica, porque era un buen trabajador dedicado a tal, y luego sí, reivindicativo a tope, pero demostrando que primero pasaba por ser un buen trabajador. Era de esos tipos de dirigentes que ya, por lo que es la historia, ya yo dudo mucho que los vayamos a ver ya más. Mucho ha cambiado porque la vida cambió mucho, se ha estancado en medios comunicativos de otra manera, y ya no va a haber ese contacto ya no lo hay, lamentablemente, ¿no? Ya se nota la falta en las fábricas del asambleísmo que había de aquella época, además, de ese contacto en calle y en todos los sitios. Bueno, pues es otra cosa. Y casi que hoy en día cualquier dirigente sindical o político del propio Partido Comunista o de la propia Izquierda Unida tiene su coche oficial. Si llega a tocar poder, tiene su coche oficial y sus medios. Sí, bueno, los que están en Izquierda Unida posiblemente menos, porque no se toca poder, salvo en algunas comunidades autónomas que pueda haber consejerías y tal, ¿no? Pero evidentemente yo creo que hoy ya pues a niveles sobre todo confederales y demás, bueno, pues todo el mundo tiene ya, bueno, pues si el que no tiene chofer, pues tienes un buen coche, tienes más medios, tienes hoteles, ya no hay la vida que tuvimos en un momento determinado de ir a lo peor porque no había dinero. Bien, efectivamente, una pelea y una lucha, pues bueno, las subvenciones, lo que es la formación para dar, dio más medios al sindicato de los que habíamos tenido en aquella
época, y sobre todo en la época de Marcelino Camacho, donde los esfuerzos eran ímprobos, pero además, en ese sentido yo creo que éramos, yo por lo menos lo fui más feliz, ¿no? O sea, había mayor creencia, más entrega de toda la gente y más ilusión en las propias fábricas y demás, ¿no? Luego, bueno, pues empezó a llegarse fallos políticos, de ver cuestiones que desde la izquierda nos hacían, como vimos, conflictos. La primera huelga general tuvimos que poner en el 85 a Felipe González, lamentablemente, ¿no? Y el Estatuto de los Trabajadores pues fue ya un paso también regresivo en ciertas cuestiones. El movimiento sindical tuvo problemas ya también, bueno, pues en las continuas huelgas que tuvimos que ir haciendo luego al cabo del tiempo, con un mandato de Aznar con la derecha, pero también, que es lo que más te duele cuando tienes que hacerla con partidos de la izquierda, que crees que son, y lógicamente, más afines a lo que pueda ser el mundo sindical, el mundo de la clase trabajadora, ¿no? 14 años en la cárcel, y 13 exiliado de España, ¿no? Pues sí, de aquella... los datos están en el Tribunal de Orden Público, de toda aquella transición, antes de la transición en la dictadura, el 85% de los presos políticos eran miembros de comisiones obreras, y la mayoría de ellos de comisiones obreras también del Partido Comunista. Fue la gran mayoría, ¿no? El Partido Socialista, en ese sentido, fue poca la gente que pasó por esos avatares. Incluso gente con 21 años de cárcel. O sea, no es Marcelino Camacho el que más años de cárcel estuvo, ¿eh? Hubo comunistas con 20, 21 y 22 años, Lucio Lobato, por recordarme de uno así más significado, pero bueno, hubo varios, ¿no? Uh-huh. No sé, ¿has podido hablar con él antes de su muerte en los últimos años o no? No, yo la última vez que pude hablar con él fue, me parece que fue en el 2007 ahora, en el homenaje que le hicimos. Había hablado con él más, que estaba mejor en los 25 años, la celebración de Comisiones Obreras de la Asamblea de Barcelona, que hicimos también en actos en Madrid y en Barcelona. Ahí yo lo vi muy bien. En el acto ya de homenaje que le hicimos en Madrid, yo ya le vi mucho más bajo, más lento. El tipo de vida que llevo, 92 años, son muchos años, ¿no? Lo digo porque viendo lo que se vio con la caída del muro, una vez que cayó, todo lo que había detrás, ¿tú crees que él seguiría aferrado a la idea comunista o no? No, yo creo, no, vamos a ver, aquí hay una confusión. Yo creo que el Partido Comunista Español es uno de los partidos que más evolución había tenido en Europa, porque se recogió a lo que fue Berlinguer también, al eurocomunismo, y el eurocomunismo, pues bueno, era un planteamiento de socialdemocracia más pegado al terreno, más real que lo que fue el Partido Socialista, es decir, un poco hacia la izquierda del Partido Socialista, pero ya no tenía nada que ver con lo que eran los partidos comunistas clásicos, soviéticos, del telón de acero y demás, para nada. Era ya en la prueba ya que habíamos tenido enfrentamientos cuando se toma Checoslovaquia, la invasión de Checoslovaquia, hubo enfrentamientos gordos entre el Partido Comunista y el Partido Comunista Soviético. Yo creo que ahí ya empezó a haber alejamientos claros, y la mayor afinidad yo creo que venía con el Partido Comunista Italiano, ¿no? Que Berlinguer era un hombre de mucha apertura y demás, pero ya aferrados a lo que era aquel comunismo sabíamos que no, para nada. Él funda Comisiones Obreras, ¿no? ¿En qué año? Bien, es uno de los fundadores, no es solamente él. Las comisiones obreras nacen aquí, en la mina de Alcamocha, de forma espontánea, con comunistas, fundamentalmente comunistas, algún socialista, incluso un falangista había, participó también el cura de la Camocha, algún falangista y demás, ante problemas concretos que se resolvían luego y se deshacía la comisión y demás. Lo que va a acabar de Marcelino Camacho, cuando empiezan las comisiones a establecerse más, es decir, no a disolverse una vez que se arreglaron los problemas por los cuales aparecían, para reivindicar ante la patronal cualquier tema reivindicativo, ya empezaron a tomar más consolidación. Se había transformado en el Partido Comunista un tipo de sindicato oso, eso no cuajó y se empezó ya a pensar que Comisiones Obreras como un movimiento sociopolítico, no como sindicato, de aquella lo veíamos más como un movimiento sociopolítico y reivindicativo, que es lo que fue clave ya en una mayor estabilidad. Entonces ahí Marcelino Camacho, las comisiones obreras en Madrid, en la Perkins, fundamentalmente, en la Pegaso y una serie de empresas, bueno, dieron un nivel un poco mayor, y aquí en la minería se dio. Lo que aquí en la minería había costado un poco el participar en las elecciones sindicales, porque sonaba a mi duro querer participar en el vertical, para usar el vertical en lo que se llamaba entrismo, para desde dentro
poder dar un salto hacia la democracia y fortalecer el movimiento obrero, cosa que conseguimos luego nosotros en ese sentido. Ahí quiero decir que Marcelo Camacho, una de las frustraciones mayores que tuvo en su vida es que él era un hombre muy creyente en la necesidad de un solo sindicato en este país. Y peleamos hasta el final por no transformarnos nosotros en sindicato y queríamos un Congreso Constituyente en este país. A eso, evidentemente, los socialistas estaban negados en banda. Desde Willy Brandt, desde el exterior, que los orientaba muy bien, a los socialistas aquí, a la propia UGT, que era histórica ya con muchos años, tenían muy claro que no, que ellos iban a seguir con la UGT, que no iban a querer eso, que no iban a querer unirse a lo que podía ser una ola socialista, comunista dentro, lo que éramos Comisión Obrera, dentro de la Reacción Obrera, éramos más fuertes que ellos en aquellos momentos, y tenían miedo que nos hiciéramos cargo con el sindicato, ¿no? Él peleó hasta última hora, hasta que tuvimos que en la Asamblea de Barcelona tomar una determinación, que hubo problemas internos, había alguien que quería seguir con movimiento. Ahí dimos un paso sin decir ya somos sindicato, pero ya pasamos al bono famoso, que era el bono de la victoria, 25 pesetas valía de aquella, con la cadena rota a la mitad, era el símbolo, el primer, digamos, carné, algo que ligaba al trabajador, y luego ya pasamos a decidir ya de forma bastante rápida que había que ir a constituirse en sindicato. Tuvimos el primer, mucho más tarde que la OGT, porque dejaron hacer a la OGT el Congreso y demás, y nosotros nos tuvieron en la clandestinidad un tiempo mayor todavía, hasta que ya tuvimos que decidirnos a hacer el sindicato. ¿En qué año se funda Comisiones Obreras aproximadamente? Como sindicato yo creo que fue a la Asamblea de Barcelona del 76, pues me parece que fue a últimos del 76 o primeros del 77 cuando hicimos... Tiempos de transición democrática. De transición democrática, hicimos ya el primer Congreso Confederal, y donde ya con todas las federaciones, todas las uniones territoriales, lo que era ya el carné, que de aquella salió un carné, pues un pulpo con mucho, que cada tentáculo era una de las federaciones o ramas, lo gremial, ¿no? O sea, nosotros ahí teníamos un poco conculcado también lo que había sido el vertical, porque es que además la legislación laboral en este país venía de aquella época de lo que había del franquismo, y las ramas de producción y lo que eran los sindicatos para poder negociar cosas, hasta que esto fue evolucionando y hoy ya, bueno, se transformó en otras cuestiones ya. Pero había que tener, como tú decías, todavía pues mucho valor, ¿no? Para ser sindicalista. Están confirmados hechos como la matanza de abogados laboralistas de Atocha, la matanza de Atocha fue, yo me recuerdo que después de darse todavía una reunión que teníamos a los 5 días, era impresionante llegar. Estábamos citados, porque venía de atrás la citación, al local donde tenía que ser, porque había 2 locales en el mismo piso, y al llegar, que no nos dejaron entrar, ver con la metralleta arriba, en el descansillo, a 2 policías de aquellos, y todavía un caos que te remordía, tuvimos que ir a otro sitio a hacer aquella reunión. Claro, eran todavía épocas muy clandestinas, muy con problemas todavía, en las fábricas, en determinadas fábricas, gente todavía muy represaliada. Es la primera parte de la lucha que teníamos que estar reivindicando, que se metiese, incluso en la empresa pública, a gente que teníamos fuera echado. Nos pasó en Ciesa, que tuvimos que conseguir con Baranda la reivindicación a un amigo, José Manuel Napoleón, que me ha conocido por Napoleón. Me tocó también entre los que tuve que negociar para que volviese a entrar a la fábrica. O sea, había mucha gente represaliada todavía. ¿Qué anécdotas recuerdas de Marcelino Camacho? Bueno, vamos a ver. Que se puedan contar. No, contar se puede contar todo. A Marcelino, cuando le hicieron, al hombre le hicieron en un cumpleaños, pues de mutuo acuerdo, allí en Madrid le hicieron, y no me acuerdo con qué cadena, si fue El País o fue una de televisión, que para celebrar el cumpleaños, bueno, pues una parafernalia pusieron, y una gran tarta, vino una gran tarta. Bueno, y el hombre estaba ahí medio orcinado, como viviendo todos los regalos, todo lo que le traían, y de pronto una de aquellas tartas de 4, 5, 6 pisos se abre y sale una tía en bikini, bueno, que casi cae para atrás la secretaria, él, y alucinando, claro, todos ellos riendo y tal, una faena que la habían hecho, ¿no? Otra que recuerdo que en una ocasión, haciendo una entrevista, le preguntaban
por un conjunto. Yo soy muy malo en música, ¿no? Si eran los Chunguitos, una cosa parecida. El grupo que había, que le preguntaban por la cuestión de música, al saber. Sí, sí. Y él contestó, sí, y es lo que toman mis nietos, los negros esos que comen mis nietos. Con los conguitos. Es decir, Marcelino, como no vivía el mundo de la farándula, eso no le interesaba para nada, pues bueno, a veces le cogían en Orsais. Porque él estaba en lo suyo, ¿no? Centrado en lo suyo. Y él en lo suyo, ya podía ser tal. A mí me tienen contado, en la cárcel, por ejemplo, era mi dado, que cuando alguien, si te daba mucho la paliza, en términos políticos, el otro preso, en Carabanchel sobre todo, pues que eran entre comunistas, entre unos y otros, claro, pero unos eran más jóvenes que otros, no tenían ya, oye, pues sacaban el pañuelo y lo ponían en la cabeza para que a ver si el otro se enteraba y paraba. Marcelino, igual que le pusieras el pañuelo, que no le pusieras el pañuelo, que él seguía dando la paliza o te fugabas como te fugaras, pero a tope. Y luego, por ejemplo, él era midao, que algunos se cabran con él, hay que decir también, porque no se va a decir, ¿no? Yo no tuve preso con él, pero tan reivindicativo era, tan peleón era para todo, que mangaba demasiado huelgas de hambre. Y claro, con la huelga de hambre, al que le gusta comer no es igual que al que está convencido y no sufre tanto. No todo el mundo sufre igual en una huelga de hambre, ¿no? Pero y ese cabrón, pero para adelante, para tal, ¿no? Y había a veces que tenían sus problemas a la hora de... Hoy veíamos unas imágenes en televisión de cómo Nelson Mandela le saludaba en una visita que tuvo a España y decía de él que era una leyenda. Sí, no, pero es que eso, vamos a ver, son dirigentes muy parecidos, cada uno en su contexto diferente de lucha y demás, pero los hombres que lucharon, que sin ese tipo de personas, de esa dureza, de ese convencimiento, pues es muy difícil tirar para adelante por las cosas. O sea, eso, y sobre todo en épocas de clandestinidad, en épocas que hay dictaduras, que hay tal, solo con hombres muy duros, muy fuertes, muy convencidos, puedes llegar hacia un norte y a buscar libertades y a conseguirlas. Son hechos, hay gente que una pasta, pues eso. ¿Se ha portado con justicia el sindicalismo y más concretamente Comisiones Obreras con Marcelino Camacho o no? Hombre, sí, a ver, Marcelo Camacho yo creo que él se dio cuenta que llega un momento determinado que debe dar el relevo. Yo creo que lo hizo bien, dio el relevo. Quedó, bueno, pues porque él tenía que hacer algo, no ibas a dejar Marcelino en casa, no lo veía nadie, ni yo nunca lo vi ni lo veía nadie. De aquella me tocó esos debates, tanto internos dentro del partido como en la Confederación y demás, y fue cuando se decidió crear una presidencia, que luego desapareció después de que ya Marcelino a los años, porque no tenía razón de ser, salvo con una personalidad como Marcelino ahí. Y yo creo que eso le valió a Antonio Gutiérrez para ciertas cuestiones, valió a Marcelino para llevar una vida dentro de lo que le gustaba, llevar las cuestiones, y en ese sentido, sí, bien, porque lo más Marcelino no lo quería. O sea, querer convencerle, yo vi a Antonio Gutiérrez peleándose mucho, coño, hazlo por Josefina, bueno, pues mejorar, ¿por qué no cambias de pío? ¿Por qué no haces esto? Coño, vamos a mejorar eso, vamos a buscarte, coño. Bueno, mil cuestiones que tal, ¿no? Pero eso pasa igual que a los de la seguridad. La seguridad del Estado tiene problemas con la gente que no quiere tener, pues tienes que tenerlo, porque es que si no vas a crear problemas a la gente Pero no, yo creo que Marcelino, hay una cosa, pudo haber gente que efectivamente tuvo discrepancias con él en cosas, en momentos determinados, de cualquier porción, pero eso es lo lógico. Pero a Marcelino el respeto era absoluto porque era muy difícil, un hombre entregado como él, creyendo tanto como él, se lo ganaba, y yo creo que eso era la prueba, se está viendo ahora, que más hasta fuera del sindicato, a Marcelino pueden estar en desacuerdo con él, gente que, oye, que no es comunista, que no es no sé qué, no sé cuánto, pero a Marcelino en ese sentido hay un respeto, porque además él era respetuoso. Bueno, me ha sorprendido mucho hoy al príncipe, hablando ante los medios de comunicación. Porque Marcelino fue siempre muy respetuoso con todo el mundo, fuese el pensamiento que fuese y donde fuese, lo que dijo siempre, incluso lo dijo, hoy todavía salían unas declaraciones que me recuerdo no las hizo, pues bueno, de la muerte no sé qué dictador era, cuando tal, dice, no, a mí que un dictador de ese calibre muera, pues no, cualquier otra persona, sea de extrema derecha, de derecha, sea de lo que sea ideológicamente, que no fuera dictador, que no haya sido responsable de matanzas y de eso, pues sí, me preocupa como cualquier otro ser humano. Yo no voy a desear la muerte a ninguna tipo de persona normal, por lo que sea en su pensamiento político e ideológico, lógico. Y así era Marcelino. Marcelino quería mucho Asturias, ¿no? Le gustaba Hombre, Asturias. sí, porque Marcelino, vamos a ver, el movimiento obrero asturiano,
fundamentalmente nacido en torno a la minería, la lucha de los mineros en la dictadura, fue notable, fue fundamental, fue clave, y fue clave tanto para Comisión Obrera como para el Partido Comunista. Entonces Marcelino Camacho toda la vida tuvo muy en cuenta lo que fue el movimiento obrero de vanguardia en la minería asturiana, y de los comunistas asturianos, y de Horacio Fernández Guazo, de Mario Huerta, de una serie de gente antigua, de Gerardo Iglesias, de toda esta gente, Juanín Muñiz Zapico, que además se quería mucho, como Juanín Muñiz Zapico se llevaba muy bien, ¿no? Juanín era muy teórico y bueno, y Juanín tenía un talante que aguantaba mucho a Marcelino las palizas, digamos, de charla, porque Marcelino era persistente, no se te soltaba, como te cogiese y eso, pues muy repetitivo, él quería que quedara claro, entonces insistía. Por cierto, ahora que mencionas a Gerardo Iglesias, también un personaje del que la historia tiene que decir mucho. Bueno, también está el hombre Mayorín. Bueno, pues sí, yo que recuerdo que estábamos hermanados, lo que se dice hermanados, con sindicatos italianos, con el sindicato italiano aquí en Asturias, la Unión, en la época mía, con el sindicato inglés, la Trade Unions y demás, y con otros por el mundo, nunca coincidieron cómo Gerardo Iglesias dimite siendo un secretario general del Partido Comunista de España y se fue a trabajar vuelve a trabajar a la mina. O sea, no a un despacho de moqueta o a una cirugía o a una oficina, ¿no? A picar, a tener que picar, donde incluso algún ingeniero no se lo creía de un osa y fue por atrás a vigilar a ver que era él y que no le estaban mejorando, sacando el promedio de tal. Yo creo que él lo tenía claro. Él no quiso ser ese elefante que sitúan, que lo trataban algunos de llevarlo a vivir bien a Europa de eurodiputado, a ganar mucho dinero, a tener muchas facilidades, a situarse y demás. Para nada. Él consideraba que había quemado una etapa, hizo una transición maravillosa por primera vez, porque siempre las grandes peleas que hubo, siempre en el Partido Comunista, para suceder a un secretario general, aunque no habían sido muchos, pero eran terroríficas. Hay que recordar que fue el primero en batir en votos en aquella elección de Gerardo Iglesias, en su informe general, como homenaje en aquel congreso, a la propia Dolores Ibargüen. Ello en agradecimiento al impecable comportamiento que tuvo de transición para dejar paso a que lo cogiese Anguita, ¿no? Que nos dio sus problemas dentro del Congreso, que si cojo, que no cojo, que si eso, bueno, trajo bastante mareado al Congreso. Y bueno, y ahí se fue el hombre a trabajar en unas condiciones bastante difíciles que ya tenía él de espalda, y donde yo creo que ahí fue un espaldarazo que le dio una serie de operaciones y demás, y que sigue ahí, ¿no? Yo creo que a Gerardo Iglesias el movimiento obrero, el Partido Comunista y la Confederación le debe bastante, y algunos les tendría que dar vergüenza sus comportamientos en esta región con Gerardo Iglesias, sobre todo en la avenida hacia Asturias, ¿no? Pero bueno, eso él se lo guardará, lo tiene ahí, y bueno, él se ha empeñado en que no va a hacer declaraciones en absoluto, se mantiene en las mismas, no quiere saber nada. Yo, por la amistad que tengo con él, tuve que enfrentarme a cantidad de cadenas extranjeras, periodismo de todo tipo, hoy continuo todavía, sí, ante hechos de todo tipo histórico, no solo de esto de Marcelino, de ahora, de cantidad de cuestiones, por las vivencias que tuvo Gerardo, por la historia de Gerardo, y él sigue en sus 13, que no da declaraciones y que no las da, y esas cosas pues hay que respetarlas. Por supuesto que sí. Bien, pues Emilio, no sé si quieres añadir algo más sobre Marcelino Camacho, si no, pues agradecerte. No, pues saber que es una pérdida que la vida es así, que son 92 años, que tuvo esa vida que tuvo y que por lo tanto llegó al máximo de donde pudo dar, y que hasta el final pues estuvo luchando, peleando con una dignidad tremenda y con un altivo como él era en la lucha, y como él
le gusta decir, no nos doblegarán jamás, y seguiremos luchando y creyendo en fe, al margen de momentos que puedan pasar los sindicatos, más o menos delicados, pero consciente que la clase trabajadora va a seguir existiendo, que los sindicatos van a seguir existiendo, y que esa lucha va a seguir persistiendo y que va a quedar en la memoria para todo el mundo, ¿no? Bueno, la verdad es que nos hubiera gustado haber hablado con él todavía, estaba lúcido además. Sí, él un poco más cansado. Para que opinara de cómo está ahora mismo la situación para sindicatos y para trabajadores, con un retroceso a veces en los derechos. Sí, ¿no? Pero este tipo de personas tienen muy claro siempre... está enfocado, ¿no? El enfoque. Varían cosas, varían debilidades, varían las vivencias de acostumbrarse a cuestiones que confunden, pero la esencia de esa gente sí tiene el norte muy claro siempre. Y no le confunden la cantidad de árboles ni los señuelos que se pongan y demás. No le confunden los banqueros, no le confunden los mercados. Saben muy bien dónde está el problema, dónde viene. Y bien, hay gente que se confunde en la política y con el nombre de izquierdas, lamentablemente, pero a esa gente no se les engaña. Pues gracias, Emilio Huerta, Triqui, por estar con nosotros hoy aquí. A vosotros. Y a ustedes decirles que nos vamos a ir a una pausa publicitaria, ya se lo anunciábamos la semana pasada. Lo que hacemos en este Primera Plana ahora es nuestra segunda parte, compartirla con diferentes asociaciones o ONGs que trabajan o que están en Asturias. Vamos a hablar con una de ellas, concretamente con el Foro Asturiano de la Familia, en unos instantes. Hasta ahora. Ya estamos aquí de vuelta de esa pausa publicitaria, como les habíamos prometido y anunciado, y como venimos haciendo ya, de hecho, desde la semana pasada, cuando comenzamos esa serie de programas con una ONG como es Manos Unidas. Tenían que ser los primeros por una razón importantísima, y es que habían conseguido ese premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Pues como iniciábamos, la semana pasada, vamos a ir trayéndoles en la segunda mitad de este Primera Plana a diferentes asociaciones o diferentes ONGs que se mueven en Asturias, que trabajan, que viven en Asturias, que intentan llevar a cabo sus objetivos con la dificultad, en el 90% de los casos, de que son asociaciones o organizaciones no gubernamentales cuyos máximos responsables o quienes trabajan allí al menos no tienen un sueldo, no reciben una retribución por ello, y eso complica bastante las cosas, como es lógico. Son gente que de forma altruista quieren colaborar en conseguir los objetivos que se marcan. Bueno, pues una de esas asociaciones es, por ejemplo, la que hoy nos visita, el Foro Asturiano de la Familia. Hemos querido que ellos sean los segundos en esta serie de programas, de entrevistas, por una razón, porque están de plena actualidad desde esta misma semana, cuando han iniciado hace unos días, el 11 de octubre, la recogida de firmas para intentar que se admita una proposición de ley, de iniciativa legislativa popular en la Junta, que establezca y regule el apoyo a las mujeres embarazadas. Vamos a hablar de este asunto. Con nosotros está Ángel Mario Díaz, que es el presidente de esta asociación de familias numerosas y del Foro Asturiano también de la Familia. Ángel Mario, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, noches. Aquí estamos para lo que queráis, y encima agradecidos de que nos hayáis escogido en segundo lugar. Quiero aprovechar la circunstancia para felicitar públicamente a Manos Unidas, tanto por el premio como por la labor que hace. Y desde luego no hay duda alguna que ellos tienen que ser los primeros en todo esto. Sin duda, bueno, lo fueron con más que sobradas razones, está claro. Bueno, después vamos a ir hablando un poco de este Foro Asturiano de la Familia, pero antes me gustaría que nos explicaras por qué habéis salido esta semana a la palestra. Habéis sido incluso portada en muchos medios de comunicación por esa proposición de ley de iniciativa legislativa popular, que es una medida que está ahí, pero que curiosamente hasta ahora prácticamente no se había utilizado, ¿no? Bueno, aquí puedo explicar muchas cosas, y me haces una pregunta que puede ser muy larga y muy amplia. O sea, en primer lugar voy a contestarte al último que me has pedido, que es el tema de que no se utiliza. Sí se utilizan las iniciativas legislativas populares en Asturias, y se han presentado más de una. Lo que pasa es que hasta la fecha han sido todas rechazadas, y normalmente lo han hecho con un argumento totalmente peregrino.
porque quien impide la llegada y la discusión de las iniciativas legislativas populares es el Consejo de Gobierno, que al fin y a la postre no deja de ser el gobierno y hurta al Parlamento regional la posibilidad de discutir estas cosas. Y lo hace apoyándose en la ley que dice que simplemente con que diga que significa una modificación presupuestaria y que no se puede tramitar, pues la echa atrás y ya no se tramita. Y es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora con todas las iniciativas. O sea, sí se ha presentado, pero ninguna de las que se han presentado hasta ahora ha prosperado hasta ahora. Desde el año 1984 que se ha publicado la ley que regula las iniciativas legislativas populares en Asturias. Bueno, no sé si es que nosotros, o sí creo, sí sé que nosotros hemos en este caso hecho las cosas bastante bien y la iniciativa ha salido adelante a pesar de un informe negativo del Consejo de Gobierno y de una opinión desfavorable del Consejo de Gobierno a la mesa de la Junta. Pero como dije antes, las cosas estaban bien hechas, estaban bien planteadas. Sé que la Junta, porque además nos lo dicen, está claro en la contestación, ha pedido un informe al letrado mayor y el informe era absolutamente irrefutable, con lo cual eso trajo consigo que la mesa aprobara por unanimidad la tramitación de esta iniciativa legislativa. Admitir la trámite. Ahora luego tienes una serie de pasos, pues que son, ya podemos, desde el día 11 están corriendo el periodo de recogida de firmas. Ya desde aquí aprovecho para invitar a todos los asturianos a sumarse a apoyar esta iniciativa, que es algo necesario y de la que luego también hablaremos, porque te dije antes que la pregunta era muy amplia, o incluso a animarlos a convertirse en fedatarios para la recogida de firmas. Queremos llegar a todos los rincones de Asturias. Se ha iniciado ya el periodo de recogida, terminará el 11 de enero. Una vez que esté terminado... Hay 3 meses, ¿no? Hay 3 meses. Del 11 de octubre al 11 de enero. Perdón, hay 3 meses. En ese momento presentaremos las firmas. Si hay, después de una revisión de las firmas por parte, no sé si lo hará la Junta Electoral o si lo hará el censo o si lo hará la Cámara, la mesa, la ley dice que lo hace la mesa, pero bueno, nos parece un poco difícil. No sé qué medios puede contar. Bueno, eso es lo de menos en este momento. Revisar las firmas y si hay más de 10.000 firmas válidas, automáticamente se publica en el boletín de las cámaras y se fija el trámite para su presentación al Pleno y su discusión en el Pleno. Ese es el plazo, el periodo o los trámites que debe reunir la iniciativa legislativa popular. Luego en el Pleno se votará y saldrá adelante o no saldrá adelante. Para eso son los representantes que hemos elegido. Ellos tienen la última palabra y ellos serán los que decidan si se aprueba o se rechaza esta iniciativa legislativa popular. Es como otra ley más, que bien sea promovida por el gobierno o bien sea... En este caso es promovida por los ciudadanos. Promovida por los ciudadanos. Pero no deja de... Ahora hablamos efectivamente de esa iniciativa, pero no deja de ser curioso, una acotación al margen, que una iniciativa, que la participación de los ciudadanos, que una iniciativa legislativa popular que la promueve y hasta la estimula la Constitución y que sin embargo no salga adelante ni la propia petición, no digo ya después el aprobarla o no, sino la tramitación, ni siquiera, ¿no? Aquí en Asturias... O sea, pintamos poco los ciudadanos, aunque se nos diga que... Exactamente, no sé si es que pintamos tan pocos o que hay miedo por parte de nuestros políticos a que pongamos sobre la mesa las carencias que están teniendo o la falta de atención a los problemas reales que existen en la sociedad. Probablemente sea eso y sea más cómodo decir, pues mira, no se tramita. Bien es cierto que esta ley de las iniciativas legislativas populares en Asturias es una ley que ya se ha quedado tremendamente obsoleta. Estamos hablando del año 84, no recoge el hecho de que la firma de apoyo pueda ser electrónica, como ya está recogido en las iniciativas legislativas populares a nivel nacional. Tiene una serie de lagunas importantes, como no ha habido hasta ahora ninguna iniciativa que haya salido adelante, no saben muy bien qué características tienen que reunir los pliegos. La ley es un poco ambigua, está muy sujeta a interpretaciones, con lo cual todo aquello que esté sujeto a interpretaciones puede dar lugar a muchas interpretaciones, valga la redundancia, y puede haber muchas confrontaciones por eso. Pero bueno, nosotros creemos en este caso que esta iniciativa es algo necesario, porque no es de recibo que en un mundo y una sociedad desarrollada como la que tenemos, ninguna mujer pueda encontrarse en situación de desamparo por el mero hecho de estar embarazada. Ahí estamos viviendo una situación... Háblanos, si te parece ya sí, Ángel Mario, de eso, sí, efectivamente, para unirnos de esa proposición de ley. ¿Qué es lo que pretende y qué pretendéis vosotros con ella? Hay una cosa que en este momento está ocurriendo y que
es necesario repetir lo obvio y demostrar lo obvio. O sea, hace unos años nadie discutía cuando era de día, si era de día o era de noche, es algo que se veía, era obvio. Entonces, en este momento, en la historia de la humanidad, el único ser humano que tiene derecho, y lo recalco, que tiene derecho a ser madre, es la mujer. O sea, si nosotros estamos aquí, es porque ha habido una mujer que ha decidido quedarse embarazada y hemos nacido tú y yo. Hemos sido hijos de nuestras madres. Entonces, parece absurdo que haya que decir, oiga, que la única persona que hay en este mundo que pueda ser madre es la mujer. Entonces, luego decidirá poner medios para no serlo o tener muchos hijos. Eso ya es otro tema. Pero lo que está claro es que el único ser humano que puede dar hijos y traer y renovar la especie humana es la mujer. Entonces, si esto es tan obvio, ¿por qué hay que poner sobre la mesa una ley que defienda el derecho de la mujer a elegir libremente el ser madre? Pues parece absurdo. Si esto además lo unimos, si lo llevamos simplemente a temas económicos y nos centramos en Asturias, una región que tiene 80.000 parados, que tiene 300.000 jubilados, que la población mayor de 65 años dobla a la menor de 15, que se reciben 4.000 millones de euros al año para el pago de pensiones, que somos absolutamente deficitarios, tendría que ser algo que a nuestros políticos les hiciera sonar las orejas y decir, oye, vamos a ver, tendremos que buscar o poner condiciones para favorecer la natalidad. No tiene nada más que esto. En X años, en muy pocos años, una población muy envejecida, ¿no? Vamos a ser una población muy envejecida, yo diría que vamos a desaparecer. Sí, y a mí me hace mucha gracia el eslogan de Asturias paraíso natural. Sí, es paraíso natural para los osos que están especie en extinción y que afortunadamente hoy se están recuperando gracias a las medidas que se están tomando, a los urogallos, a los salmones, pero resulta que quien va a disfrutar de ese paraíso natural van a ser nuestros convecinos, porque no va a haber asturianos, ¿eh? ¿Y quién va a votar a nuestros políticos si no hay seres humanos que los voten? O sea, esto ya es de cajón. O sea, esto es tan obvio que esta iniciativa legislativa popular de apoyo a la mujer embarazada y de dar motivos para que una mujer pueda ejercer su derecho a la maternidad libremente, tendría que partir de los políticos, no de una iniciativa legislativa popular. ¿Pero por qué creéis que no se apoya a la mujer embarazada? Pues mira, realmente la sociedad está siendo muy dura y tratando muy duramente a la mujer que decide ser madre. Y esto lo vivimos, o sea, en el aspecto social, en el aspecto del trabajo. Es habitual, oye, pues con la precariedad que hay en el empleo, oiga, pues ¿cómo que usted se ha quedado embarazada? Oiga, pues piénselo usted, porque, bueno, no es el momento oportuno. O sea, se ejerce una violencia sobre la mujer embarazada por parte de la sociedad tremenda. Nada quiero decirte cuando alguien llega, una madre de 2 o 3 hijos, que dice que ha quedado embarazada del tercero o del cuarto, lo que tiene que oír en su empresa, lo que tiene que oír en su entorno familiar. Eso es una presión social tremenda para que no haya, para que la mujer no cumpla con su único derecho natural, que es el derecho a la maternidad. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se cree una red por ley destinada a que toda mujer que decida seguir adelante con un embarazo tenga las ayudas suficientes y los apoyos para poder llegar a término con él, que tenga una red de información pública bien concertada con ONGs o con organismos privados o directamente por la administración, esto está en el articulado de la proposición de ley, que informen y tramiten las ayudas que cualquier mujer tiene derecho por el mero hecho de quedarse embarazada y querer seguir adelante con un embarazo. O sea, hay que evitar que la única alternativa en un ambiente hostil como se produce en este momento en la sociedad hacia las madres, la única alternativa que encuentre la mujer es plantearse la posibilidad de un aborto. Vamos a ver, me parece muy bien, si alguien quiere abortar y hay una ley que despenaliza el aborto, a ellos, nadie lo dice nada. Pero ya usted, ante esa ley, tiene que poner a su lado otra ley que permita a la mujer tener una alternativa seria, segura y de apoyos, que si quiere tener el niño pueda hacerlo con las ayudas necesarias.
¿Pero ayudas de qué tipo? ¿Económicas? Porque estuvo el famoso cheque bebé, que bueno, fue muy criticado, que duró además muy poco y que para muchos no supone una solución, ¿no? Que porque nazca un hijo te den, no sé si era 2.500 euros. Eso en su momento fue una de las actitudes que tomó este presidente del gobierno, que yo diría, y vamos a entrar en política y no quiero, no es mi labor, eso, yo creo que este señor llegó al poder, encontró las cajas llenas y se dedicó a repartir lo que había en la caja de cara a comprar votos sin preocuparse de generar las condiciones de crecimiento, de riqueza que el país necesitaba. Eso es una tontería. Ninguna mujer decide tener un hijo porque le den 2.500 euros. Ninguna familia se plantea tener un hijo porque le den 2.500 euros. Recientemente se acaba de aprobar en el Parlamento y se han hecho eco toda la prensa de ello. Nosotros desde la Asociación de Familias Numerosas lo llevamos años diciendo, el tema de que el tiempo dedicado a la maternidad sea considerado tiempo de cotización a la Seguridad Social. Fíjate qué tontería, porque además es que eso no cuesta ni un duro. O sea, estás hablando de una expectativa de derecho que se generará en el momento que esa madre llegue al periodo de jubilación. Si ha alcanzado un determinado número de años de cotización, tendrá derecho a una pensión. Y ese número de años puede ser por los años que he dedicado a ser madre y atender a sus hijos. Tan tonto como eso. Y además eso no cuesta nada, porque estoy diciendo, es una expectativa de derecho. Si esa señora al final no alcanza el plazo mínimo para generar una pensión, pues no la tendrá. Oye, y además eso se puede regular de muchas maneras. Se puede decir, oiga, sí, pero tiene usted que tener un mínimo de cotización real, no sé, de 1 año, de 3, de 5, de 42. Tiene usted que tener, haber trabajado y, oiga, y solo se le va a computar el tiempo para eso los 3 primeros años del bebé. Bien, no sé, hay muchas razones, pero esa es una. Esa es una, tan sencilla como esa, y que ahora están aplaudiendo todo el mundo y toda la prensa la ha sacado porque el Parlamento Europeo ha hecho una directiva en la que propone eso. Oye, pues creo que esa es una ayuda que puede ser necesaria. Oye, una ayuda es también la información de a qué ayudas tiene derecho. Vamos a hablar, y tú has dicho que soy presidente de la Asociación de Familias Numerosas, y así es, de las prestaciones por hijo a cargo. Las prestaciones por hijo a cargo que existen en España son de 24 euros por hijo. 24 euros por hijo. 24 euros por hijo y mes. Pero, ojito, para tener derecho a esa prestación, los ingresos de la unidad familiar no pueden superar en 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. Señores, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Yo te puedo contar una empresa privada que ha suscrito un convenio con la Federación Española de Familias Numerosas que permite a los miembros de las familias numerosas un envío mensual. Es una empresa de transporte urgente. Un envío mensual a un miembro de la familia hasta 25 kilos totalmente gratuitos. Ese envío mensual tiene un coste, si tú lo haces fuera, de 48 euros. Es una empresa que está dando el doble. Con 24 euros te miras. Entonces, vamos, es que ¿de qué estamos hablando, señores? O sea, oiga, mire, tiene usted derecho en la famosa ley de noviembre del 2003 de familias numerosas. Uno de los grandes éxitos que se han vendido como tal es que los padres de familia numerosa tienen derecho a una reducción en la seguridad social del trabajador contratado por ayuda del 45%. Pero ojo, tienen que trabajar los dos fuera de casa. Oiga, ¿de qué me está usted ayudando? Y quien habla de esto, pues habla de cualquier otro tema a la mujer embarazada. Tiene que tener una existencia de centros asistenciales, porque estamos hablando de toda mujer, no estamos hablando de la adolescente, de la inmigrante, de la separada, de la maltratada, estamos hablando de todas. Cualquier situación que se dé en una mujer embarazada tiene que tener el derecho y las prestaciones sociales suficientes para, si lo decide, seguir adelante con su embarazo. Tiene que tener, pues si tiene un lugar para residir porque es una adolescente que sus padres la quieren echar de casa y tiene que residir fuera de esa casa, tiene un lugar de residencia. Si es una adolescente menor de edad,
hay que compatibilizar su periodo maternal con las clases que tiene que, para que no deje las clases, y eso tiene que estar recogido por ley. Lo mismo que estamos recogiendo por ley, pues, la integración de los inmigrantes en nuestra cultura y en nuestro colegio. Una chica de 16, 17 años que se ha quedado embarazada no tiene por qué renunciar, ¿no? O decir, o renuncias o abortas. Pues no. Bueno, no obstante, hay quien dice que esta proposición de ley de iniciativa legislativa popular suya es un poco un intento de contrarrestar el efecto de la ley del aborto. Si alguien quiere pensar eso, es muy libre de pensarlo. Yo acabo de decir que es una ley complementaria a la ley del aborto. Está muy bien, es una ley del aborto, pero para que una persona decida en libertad y tome decisiones libremente, tiene que tener una opción de elegir. Y si la única opción que tiene es el aborto, ya no está decidiendo en libertad. Su maternidad no es libre. Y después, nadie les dice y nadie les explica, y esto existe, a una mujer que entra en una clínica abortiva, los problemas futuros que va a tener. O sea, la ley dice que hay que contar, de que hay que decirle. Y la nueva ley dice que hay que entregarle en un sobre cerrado las ayudas que puede tener y beneficios que puede tener. Oiga, si eso es en un sobre cerrado, ¿por qué también no se le dan los problemas que pueden existir? Mira, yo he acudido a una conferencia de una persona, de una chica, que en su día abortó y que hoy se ha convertido en una de las mayores defensoras de la vida. Y ha hablado con muchas mujeres que abortan. Dice, hoy, hace más de 30 años que aborté y por las noches no duermo. Y veo al niño que aborté y veo la situación en la que yo me encontré. Dice, yo no quería abortar, pero una vez que entré en la clínica, todo me empujaba a ello. O sea, allí no me dejaban salir. Dice, y esto lo sufre cualquier mujer que va a una clínica a pedir. Bueno, a nadie le obligan, ¿eh? No, ya, no, sí, pero no vamos a ver, Víctor, nadie le obliga, ¿eh? Pero hay una serie de presiones y situaciones que efectivamente condicionan y llevan a eso. Oye, mira, esto es como si te quitáramos una verruga, aquí no te va a pasar nada. Nadie le dice los problemas que pueda tener de hemorragias posteriores, nadie le dice los problemas que puede tener de tipo psíquico o psiquiátrico, no le explican nada, tú tranquila que te quitamos el problema. Una mujer, cuando queda embarazada, indefectiblemente es madre, ya lo es. Lo que puede elegir es ser madre de un hijo vivo o de un hijo muerto. Pero para que pueda elegir eso, lo mismo que existe una ley de aborto, tiene que existir otra ley que le permita seguir adelante con su embarazo si lo decide y que le permita llegar a término con las ayudas necesarias, tanto de trabajo, de estudios, de económicas, sociales. Es decir, ustedes piden una ley ecuánime, tanto para un caso como para el otro. Exactamente. O sea. Perfecto. Y si te parece o si le parece, por pasar ya a hablar también de otros asuntos y por terminar con este asunto de la iniciativa legislativa popular, quienes así lo deseen, ¿qué pueden hacer para plasmar esa firma? Hay dos cosas. Yo creo que mañana ya tendremos a nuestra disposición los pliegos de recogida de firmas, están en la imprenta en este momento, entonces pueden ponerse en contacto con nosotros a través de un correo electrónico. Por cierto, que debe estar por ahí, le pido a los compañeros de realización si puede verse ese correo electrónico. Pues lo agradezco porque decir el correo electrónico no es lo mismo decirlo que verlo escrito. Es ilpasturias@gmail.com. Ahí pueden dirigirse solicitando la información que quieran, ofreciéndose para lo que deseen, tanto para firmar como para recoger firmas. Serán nombrados fedatarios aquellos que nos lo pidan, fedatarios especiales, y recoger las firmas o a través del teléfono. Tenemos también un teléfono de contacto que ya está operativo, que es el 654 16 12 70. Repito el número, 654 16 12 70. Lo están viendo, no obstante, los espectadores también. Y ahí van a recibir toda la información que soliciten. Y aprovechamos, pues yo aprovecho para desde aquí pedirles que se sumen a esta iniciativa, que es una iniciativa positiva, que es una iniciativa
que va a favorecer el desarrollo de la sociedad y que no está en contra de nada, sino al contrario, a favor de la maternidad y de la mujer embarazada. Muy bien, Ángel Mario, pues todo esto lo promueve, hemos dicho, el Foro Asturiano de la Familia, ya lo hemos mencionado varias veces, pero es el momento, como decíamos al principio de este programa, queremos ir conociendo asociaciones y ONGs que operan, que trabajan, que actúan en Asturias. Una de ellas, el Foro Asturiano de la Familia. ¿Qué es el Foro Asturiano de la Familia? ¿Por qué se decide crear? Bueno, el Foro Asturiano de la Familia no nace en Asturias, como es natural. El Foro Asturiano de la Familia nace en Madrid y es una entidad, un ente apolítico y aconfesional, sin ánimo de lucro, dedicado a defender a la familia en general y a todos los problemas que pueda tener la familia. Claro, esto es muy amplio. En un momento determinado, el Foro de la Familia pues encabezó una protesta y una serie de acciones contra la asignatura de educación para la ciudadanía. Oye, pero esto es político. No, no es político. Es político desde el punto de vista de que es el gobierno quien hace una ley, claro, pero es que es una ley que invade competencias exclusivas de los padres. Entonces eso es familia, y el Foro de la Familia defiende eso. En este momento el tema de la maternidad es un tema de familia, y el Foro de la Familia defiende eso. Recientemente hay una sentencia en Andalucía, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la que, basándose en la sentencia del Tribunal Supremo, cuando denegó el derecho de objeción de conciencia a los padres que objetaban contra la educación para la ciudadanía, que acaba de declarar un libro de la editorial Mazgrau totalmente con contenidos adoctrinantes, y ha liberado a ese alumno de acudir a esa asignatura. Bueno, pues ese tema lo ha llevado el Foro de la Familia. Pues yo no sé lo que se me puede ocurrir. Al final, ¿qué puede ocurrir mañana para que el Foro de la Familia esté presente? Cualquier cosa relacionada con la familia, ahí estará el Foro, y el Foro estará siempre ayudando y defendiendo a la familia. Entendemos que la familia, ya si quieres vuelvo a como empezamos la entrevista, volvemos a hablar de lo obvio. O sea, la familia es algo que existe por naturaleza. Si no hubiera familia, ninguno estaríamos aquí. O sea, nadie somos el cruce de un elefante y una hormiga. Todos procedemos de familias. La familia inicialmente, todas las familias han evolucionado, pero al final fue una unión de un hombre y una mujer que fueron teniendo sus hijos. Y si no hay una unión de hombre y mujer, no hay hijos, pues no hay familia. Lo que pasa que sí, puede haber varios tipos de familia, pero siempre tendrán el adjetivo que las defina distinto al genérico familia. Puede haber una familia desestructurada, puede haber una familia monoparental, bueno, pero esas son familias que vienen sobrevenidas por un hecho que les ha ocurrido. Son familias. Pero son familias, quiero decir que son familias. Entonces ahí también está el Foro de la Familia defendiendo eso. Pero al final lo que se necesita, está claro que la familia nace de una unión de un hombre y una mujer con un ánimo de procrear hijos, con un ánimo de amor, con un ánimo de salir adelante ellos, apartándose de su propia familia, que han sido su padre y su madre, de las que proceden. Y si no hay eso, pues al final la sociedad está condenada a la extinción. Este asunto de educación para la ciudadanía y otros que ustedes han defendido quizá les ha provocado que se les que se les ligue, no sé si quizá a la Iglesia Católica o a posiciones más conservadoras, cuando nos decía usted que es una asociación que pretende ser apolítica y aconfesional. Vamos a ver, yo diría que si defender lo justo, si defender lo legal, si defender lo racional va con lo que defiende la Iglesia Católica, estaremos con la Iglesia Católica, o más mejor dicho, estará la Iglesia Católica con nosotros. Si también se nos ha colgado la etiqueta de fascistas y se nos ha colgado la de derecha rancia y somos del PP, pues no, señores. Lo que ocurre es que probablemente estemos defendiendo cosas, como decía antes, que son obvias. Oiga, y lo triste es que haya que defender lo obvio y de sacarlo a la luz lo que es lo obvio y repetir que es obvio. Entonces, que en lo obvio van a estar todos. Van a estar los partidos de derechas, los de izquierdas, los de centro, salvo que haya cuando hay una ideología, entonces sí que es cuando puede surgir la confrontación. Si hay alguien que por ideología niega lo obvio, pues entonces sí habrá una concentración. Una confrontación. Pero nosotros ni estamos con la Iglesia ni en contra de la Iglesia, ni estamos con el PSOE ni en contra del PSOE, ni estamos con el PP ni en contra ni el PP. ¿Qué ocurrirá? Que en un momento determinado, mañana un partido político propone una ley que favorece la situación familiar de las familias
con 14 hijos, pues el Foro Familia estará con esa ley. Y todo aquello y mañana es el otro partido el que propone eso, pues estará con ellos. Lo que sí nos tendrán enfrente son aquellos, sean del color que sean, que quieran hacer cosas que vayan en contra de la familia o que contravengan los derechos reconocidos en la Constitución española a la familia. Cualquiera le preguntaría ahora si una familia compuesta por 2 hombres o 2 mujeres lo consideran ustedes una familia. Bueno, eso lo consideramos una unión sexual. Y no es otra cosa que una unión sexual. O sea, hay unos intereses sexuales que llevan a ello. Entraríamos en otro debate, y yo he tenido que estar en muchos debates de ese tipo. Me imagino que le habrán preguntado esto más de una vez. No, pero es que he estado en debates con esto, y hay una cosa cierta. Ese tipo de uniones aportan muy poco a la sociedad. Son unas uniones económicas y vuelvo a repetir, de tipo sexual. Entonces han estado pidiendo unos derechos, me parece muy bien que los tengan. Es más, no es que me parece muy bien, es que los tienen que tener. Pero desde luego no pueden ser igualados a una familia en la que está generando y creando un material escaso, que es el material humano, que está formado por un hombre y una mujer. O bien, si quieres igualar por debajo esos derechos, lo que tendrás que hacer es elevar los derechos o elevar la condición de la familia formada por un hombre y una mujer por encima de la otra, porque la unión de un hombre y una mujer, vuelvo a repetir lo mismo, no aporta nada a la sociedad, se aporta a ellos mismos. Es una unión, en cierta medida, egoísta, pero para ellos, para sus propios beneficios, para su propia satisfacción, me parece muy bien, son muy libres de hacerlos. Es que tratar de confrontar estas cosas es absurdo. Uno puede hacer con su vida lo que quiera. Por su camino, los demás por el suyo. Tampoco impiden a nadie que haga lo que quiera. Es un problema de ellos. Bueno. Pero lógicamente, si hay alguien que aporta algo a la sociedad, hay que devolverle en contraprestación una parte de lo que aporta. En Asturias, ¿cuántas personas, cuántas familias pertenecen al Foro Asturiano de la Familia? ¿Desde cuándo? Hay que explicar una cosa. El Foro Asturiano de la Familia, como tal, no es una asociación de personas individuales, es una asociación de asociaciones. Ah, correcto. Entonces, el Foro Asturiano de la Familia, aquí, inicialmente en su formación, participaron, creo que fueron 5 asociaciones, ya no me acuerdo bien que en este momento, sé que una fue la Asociación de Familias Numerosas, nos pidieron participar y participamos. Yo creo que otra fue la Asociación Asturiana de Amigos del Foro Español de la Familia, otra, no sé si fue con Capa, me parece que fue también. Quiero decir, hay una serie, porque el Foro de la Familia es una asociación de asociaciones, no son personas físicas. Correcto. Es una federación. Podríamos considerar una federación, pero no es una federación tampoco, porque tiene un funcionamiento totalmente al margen de las propias asociaciones que lo forman. ¿Y actualmente son esas 5 o se han añadido alguna más? Yo creo que no se ha añadido ninguna más, porque realmente, insisto, no tiene, una vez que nace, ya tiene que tener su actividad. Cualquier asociación que se quiera venir a nosotros será bienvenida. ¿Cuántos años llevan, por cierto, como tal? Pues yo creo que estamos ya en torno a los 5 años. Es que yo no fui el primer presidente, con lo cual hay algunas cosas que se me pierden en la memoria, pero yo creo que estamos ya en torno a los 5 años. Bueno, una cosa buena que ha tenido la crisis a favor de la familia es que el paro ha hecho 2 cosas. Primero, que no existan tantos divorcios, la gente no se divorcia tanto, es un hecho estadístico comprobado por culpa de la crisis y del paro. Y otro, que la familia ha servido de colchón, ¿no?, para muchas personas que han quedado en el paro y que, si no es porque sus padres, hermanos o quien sea les ayude, pues estarían en una situación mucho más difícil, ¿no? Aquí ha ocurrido una cosa muy curiosa. Yo creo que fue en la época de Thatcher en Inglaterra, cuando tuvo el gran enfrentamiento con los sindicatos mineros y con todos aquellos problemas. En Inglaterra estaban verdaderamente asombrados porque su índice de paro era, pues no sé, 3 o 4 veces inferior al que había en España. Estamos hablando del año 82, año 85, año con un crecimiento del paro que íbamos creciendo como un caballo desbocado, y no entendían cómo era posible que ellos tuviesen las revueltas y los problemas que tenían con un paro que era la tercera parte o la cuarta parte del que había en España. Y hubo una delegación que vino aquí, esto también se publicó en prensa, y estuvo mirándolo, y la gran sorpresa o la gran conclusión que llegó era que en España el colchón de la familia estaba soportando todo ese paro. Y es algo que ha existido de forma natural en España. Lo que pasa, sabemos muy bien, y aquí lo vivimos muy de cerca, en la zona de las cuencas, tanto del Nalón como del Caudal, hay 3 y 4 familias viviendo con el sueldo de prejubilado de uno de ellos.
del padre o del abuelo. Veremos a ver qué ocurre cuando Queremos ver cuándo, pero es que ahí está la prueba más palpable. Lo tenemos aquí, es que no tenemos que ir a buscarlo fuera. Es así, la familia es un verdadero colchón y es un verdadero soporte de ánimo, económico, personal, de aquellos miembros que atraviesan dificultades. Pues es algo que le ofrecemos a cada uno de los invitados que pasan por aquí defendiendo a una ONG o asociación, y es lo último que quieran añadir. Estas cámaras se las cedemos a esa asociación. Pues nada, en este caso al Foro Asturiano. Yo en este caso, y porque estamos en una situación de necesidad perentoria, yo lo que pido desde el Foro es a los asturianos que se sumen al apoyo a esta iniciativa legislativa popular. Que iba a pedir dinero. No, hombre, si nos quieren donar dinero, somos más pobres que las ratas. Bueno. Tenemos que agradecer a televisiones como Teleasturias que nos cedan un espacio de este tipo, porque nosotros no lo podemos pagar. ¿Está claro? Y se lo cedemos tanto a ustedes como a cualquier otra ONG. Para nosotros es una verdadera alegría y un agradecimiento enorme a una televisión que nos dé este espacio. Ya digo, pero en este momento lo que puedo pedir es lo más inmediato. Y su lucha ahora mismo es esa, ¿no? Es esa iniciativa. Esa iniciativa, y esperamos y creemos y confiamos en que la sacaremos adelante. Tenemos ya experiencia en la recogida de firmas, hemos recogido en la anterior iniciativa que se celebró a nivel nacional, pasamos de las 22.000 firmas, lo hicimos saber, además estamos orgullosos de cómo lo hicimos porque el índice de rechazo fue inferior al 6%, lo que quiere decir que habíamos mimado la recogida de firmas, y esperamos hacerlo igual en este momento, pero para ello contamos y pedimos a los asturianos que se sumen, tanto como fedatarios para recoger firmas, como firmantes para apoyar la iniciativa. Muy bien, puede hacerlo, por cierto, cualquier asturiano mayor de edad, ¿no? Cualquier asturiano mayor de edad que lleve más de 2 años residiendo en Asturias. O cualquier persona con residencia en Asturias con más de 2 años de antigüedad. Pues gracias a Ángel Mario Díaz, el presidente, decíamos, tanto de la Asociación de Familias Numerosas como de ese Foro Asturiano de la Familia, ha venido a hablarnos de la asociación, de los fines y sobre todo de esa propuesta de iniciativa popular para apoyar a la maternidad y a la mujer embarazada. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa hoy. Gracias a vosotros. Y a ustedes, señoras y señores, como siempre, darles también las gracias por estar con nosotros en este programa de hoy, en este Primera Plana. La semana que viene volvemos, ya saben, con ese nuevo capítulo que hemos añadido con 2 partes. La primera con una entrevista relacionada con la actualidad asturiana y la segunda intentando conocer más a una ONG o alguna asociación que trabaje, que actúe dentro de Asturias. Será ya la semana que viene. Gracias y muy buenas noches.